Y yo creo que esas alas vienen dadas desde ese amor de la familia, desde también qué hizo el miedo, la concepción del miedo. Me hizo más consciente de la preparación que debo tener. Sé que el margen de error tengo que reducirlo yo desde las cosas que están bajo mi control. Siempre habrá cosas que no podré controlar. ¿Cómo fortalezco mis habilidades para poder enfrentar y gestionar el miedo mejor? Mira que es muy lindo porque es no denso el miedo y que es algo que a veces lo escuchamos de las personas, pero no es real. Es como, no, nunca quiero sentir alegría. Las emociones son mensajes, son respuestas bioquímicas que nos dicen, hey, tienes que estar atento con eso. Y lo que tú haces es cómo lo gestiono, cómo me preparo, cómo lo transito, pero que se vuelven parte de lo que tú eres. Y finalmente uno no se puede desviar comparando el propósito propio con el del otro y qué tan rápido llega el otro y qué tan rápido lo hago yo. Estos son proyectos tan desafiantes que tú tienes que tener la emoción correcta para asumirlos. No solo es tener la emoción correcta, es encontrar el equipo correcto, el equipo adecuado para tú enfrentarte a un reto. Porque las grandes metas se escalan paso a paso. Bienvenidos a la cena rumbo a la séptima cumbre, un espacio donde voy a estar hablando con Ana María Giraldo, nuestra Ana Siete Cumbres, de este proyecto maravilloso que la llevará a la Antártida. Hoy desde Somos 2.0, un restaurante en Manizales que nos invita no solamente a degustar una gastronomía maravillosa, sino un espacio único. Ana María, ¿cómo te sientes? Feliz, Blanca Mary, emocionadísima porque desde el chef Tomás Gaviria, tú, mi esposo, que fue gran autor de toda esta idea, y cada una de las personas que va a acompañarnos hoy le ha puesto el corazón a esto y está siendo parte de este equipo que acompañará a estas dos mujeres colombianas a la séptima montaña. Bueno, esto apenas comienza, vienen muchas sorpresas y ya les vamos a ir contando de qué se trata esta cena rumbo a la séptima cumbre. Blanca Mary ha sido una persona que ha creído en mí, a veces inclusive ve más allá de lo que yo misma veo. Así que Blanca Mary, gracias, porque sé que tu agenda siempre es súper apretada, pero cuando te comentamos la idea, dijiste que sí desde el corazón. Oh. ¿Qué te motivó a venir hoy acá? Es que ¿cuántas personas tienen una amiga que ha subido al Everest? A ver, después... No, mentiras. Tu proyecto, tú lo que eres, lo que significas para Manizales, para Colombia, para las mujeres, y pues yo la primera, súper honrada de estar aquí en esta conversación contigo y como muy emocionada. Ay, bueno, les tenemos una buena noticia a todos ustedes por estar hoy. Vamos a grabar el podcast con el apoyo de mi adorado esposo Nelson y vamos a estrenar nuestra 13ª temporada después de tener a Yokoi Kenji, a María Alonso Puig, a la mejor CEO de Colombia, Camila, la de Juan Valdés. Nuestro siguiente capítulo es con Ana María, episodio 171. Y a todos ustedes se los vamos a mandar para que queden ahí con esta conversación tan poderosa que vamos a tener hoy. Pues lo primero es felicitarlos por hacer parte de esta expedición. El solo hecho de que ustedes estén aquí hoy dice, ya somos parte de la séptima cumbre de Ana María, y Ana trajo la bandera que la va a acompañar allá, sí, para que todos la firmemos y que cuando ella coloque la bandera de Colombia, cada uno de nosotros estemos acompañándola. Ay, gracias, sí, se me había olvidado ese detalle, así que los nombres de ustedes van a ir conmigo a la Antártida en esta bandera. No se vayan sin firmar esa bandera, hay espacio para todos. Obviamente hay que dejar espacio para otras personas que faltan firmarla, no se lo vayan a tomar tan en serio. Así que bueno. Bueno, entonces comencemos con esta conversación. Traje preguntas duras, ustedes también pueden hacer las preguntas difíciles. Listo, estoy preparada. Bueno, voy a empezar con una, y es, ¿te ha pasado en algún momento que cuando tú vas, no sé, en cualquiera de estas expediciones y tú estés en un momento muy duro, muy difícil, tú digas, ay, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué decidí hacer esto? ¿Te ha pasado? Miren, me ha pasado, y no me ha pasado una sola vez, me ha pasado varias veces. Yo quiero confesarles algo a todos los que aún no lo saben, y es que
he sido una mujer temerosa para dar los primeros pasos. Le tengo miedo a las alturas y me subí al Everest. Le tenía muchísimo miedo al agua y me costó muchísimo trabajo aprender a nadar y fui campeona de natación. Y cuando en medio de las 7 cumbres íbamos para la tercera montaña, el Denali, en Alaska, la montaña más alta del Círculo Polar Ártico, pues, o sea, era una montaña de 6.194 metros de altura, catalogada como la montaña más fría del planeta. Imagínate que uno se sube en una avionetica en una población de Alaska que se llama Anchorage. No, en Talkeetna. El destino ya final, el último poblado es Talkeetna. Y allí tú te subes en una avioneta de 4 personas y empieza esta avioneta a cruzar por todos estos bosques donde están los osos y todos estos animales y ríos de Alaska impresionantes. Y atrás y cuando uno empieza a dejar el bosque, empiezan montañas rocosas. Esas montañas rocosas dan paso a montañas nevadas y a unas agujas nevadas impresionantes. Y cuando esa avioneta cruzó este filo de montañas, que ya eran las últimas para dar paso a todo lo que era blanco, yo empiezo a ver allá, o sea, al fondo, por allá, varios cientos o miles de metros abajo, un par de escaladores unidos por una cuerda que se veían como hormigas caminando en medio de un glaciar enorme con grietas gigantescas en medio de una montaña enorme que se veía muy difícil. Cuando yo veo esto, yo inmediatamente pienso en qué me metí. Yo dije, y lo peor de todo es que ya no tengo cómo devolverme. O sea, ¿yo qué hago aquí? Y finalmente, ya no había cómo devolverse, y lo que hice al aterrizar en estos glaciares y al emprender esa montaña fue gestionar el miedo. Gestionar el miedo, avanzar aún con miedo, y repetirme en cada paso que si estaba ahí, que si me habían escogido dentro del equipo era porque tenía la capacidad para hacerlo. Pero fue una montaña que fue bastante difícil, muy, muy difícil. Ahí abordas un tema que me gusta mucho, y es el tema del miedo, porque nadie quiere decir que tiene miedo. Uno dice, ¿miedo? ¿Qué es eso? Jamás. Yo súper segurísima. ¿Cuál ha sido como lo más impactante que has visto frente al miedo en un compañero, en un escalador, en todas estas diferentes realidades? Porque has escalado con gente de muchos países. ¿Has visto gente que, por ejemplo, se paralice o que le dé un ataque de pánico o que no pueda avanzar? ¿Qué es lo más fuerte que has visto frente al miedo? Bueno, nada de esto está preparado, ya no sabe que lo va a preguntar. Sí. Bueno, hay una compañera que admiro muchísimo porque es de las escaladoras latinoamericanas más fuertes que hay y ella es colombiana, es bogotana. Se llama Katy Guzmán, me acompañó en varias de las expediciones de las 7 cumbres, entre ellas el Everest. Las dos teníamos 27 años cuando subimos el Everest, pero Katy es una escaladora de roca impresionante, una gran montañista porque maneja muy bien todas las técnicas, roca, hielo, diferentes pendientes. Se ha escalado una de las paredes de roca más conocidas en el mundo, como es el Capitán en Estados Unidos. Es muy impresionante. Ella es súper fuerte. Y cuando estábamos en Everest con Mónica, la otra mujer colombiana, me impresionó ver a Katy en medio de esta, o sea, una mujer tan recia y tan fuerte, quebrarse y decir, no estoy segura si lo voy a lograr. Tengo miedo de que tal vez no pueda. Y verla llorando en determinado momento para mí fue como, no, si a Katy le da miedo, o sea, a cualquiera le puede dar miedo. Y lo único que yo hice fue decirle, no, Katy, o sea, las tres nos hemos preparado muy bien, tú eres muy fuerte, confía que lo vas a lograr.
pero sí, me abrumó mucho porque para mí ella es todo un referente en la montaña, no solo a nivel Colombia, sino a nivel de todo Latinoamérica. Bueno, pero ahí hay algo chévere, entonces llevémonos esto al mundo de los ejecutivos, porque es que Ana no solo es escaladora, sino que es conferencista, entrenadora. Tenemos un súper ejecutivo, abrumado, preocupado, la incertidumbre, los cambios. ¿Cómo llevar esas lecciones que tú traes de la montaña a la oficina, a la junta directiva? ¿Cómo aplicar eso mismo? ¿Qué te ocurre? Bueno, definitivamente yo creo que si hay una actividad que se logre equiparar con los retos empresariales es el montañismo, y creo que en mi caso sortear todas estas grandes montañas al lado de grandes equipos ha implicado gestionar 3 elementos: cuerpo, mente y corazón. Y creo que muchas veces los ejecutivos y las personas que tienen que tomar grandes decisiones en las compañías se ocupan mucho de gestionar la mente, de estar muy preparados para tomar las decisiones, para tener la información oportuna, para tener las herramientas que son desde allí. En las últimas décadas hemos visto que también se han empezado a ocupar mucho de su cuerpo, porque el deporte les entrega otra serie de herramientas a nivel mental y emocional que les ayudan a gestionar lo demás. Pero a veces lo que de pronto nos falta más gestionar es esa parte que es el motor fundamental para cualquier cosa que emprendemos, y es lo que yo llamo el corazón, donde están nuestras grandes motivaciones, donde están nuestros propósitos, donde están los motores más grandes que mueven nuestra vida, y que también hay que llevarlos a ese entorno organizacional, porque sin duda se presentan retos muy grandes, cosas muy complejas que suceden en los equipos, cosas que están fuera de control en el entorno y que definitivamente quiebran. Y cuando uno está quebrado, lo único que lo saca realmente, o por lo menos en mi caso me ha pasado, lo único que me repara nuevamente es tener ese corazón que para mí ha sido un corazón centrado en 2 cosas: en el propósito, para qué hago lo que hago y qué impacto tienen los demás, y en mi familia, quiénes me acompañan, quiénes son mi equipo de la vida. Primero fueron mis papás y mis hermanos, ahora tengo a Francisco y a mis hijos, y ellos siempre me vuelven a pegar las partecitas que quedan por ahí rotas. Me parece súper lindo porque, dato curioso, imagínense que 10 segundos antes de que nosotros tomemos una decisión, la frecuencia cardíaca varía. Entonces, ¿qué dicen las nuevas tendencias en neurociencia? Que las neuronas del corazón, las neuronas cardíacas, son las que deciden. Wow. Entonces, Mira. todo eso que tú le das al cuerpo, estás preparando esas neuronas cardíacas para que te guíen por donde es. Pero quiero hacerles una pregunta. ¿Quiénes de las señoras tienen hijos? Alcen la manito. Bueno, ¿sintieron que les cambió el cerebro después de ser mamás? La memoria, la atención, la relación frente al miedo. Eso solo les pasó a ustedes, Ana María, no. ¿Cómo es eso? Obvio. Segundo hijo, ya la percepción del miedo es otra cosa. Ya el tema del cuidado, de tengo que estar perfecta, de tengo que cuidarme más. ¿Cambió tu cerebro después de ser mamá por segunda vez? ¿Cómo fue eso? Obvio que cambia el cerebro, cambian muchas cosas, pero no puede cambiar la esencia como tal, tuya como mujer, como ser humano. De hecho, cuando nace mi hijo Simón, estábamos a puertas de irnos a la Antártida, o sea, estábamos ya consiguiendo los recursos para Antártida. Aquí están Miguel y Marce, que estaban justo en esa época también apoyando ese proceso, y de repente quedamos embarazados. Lo primero fue que entré en pánico. Claro. Entré en pánico porque era una montaña en la cual no me había imaginado. Entonces partamos de ahí. Era una montaña en la cual yo no me había proyectado. Entonces ese pánico de saber, o sea, es, no sé, de una montaña,
yo puedo como retirarme. Aquí era enfrentarlos juntos con Francisco a esta realidad. Cuando nace Simón y ya cuando lo empiezo a sentir en la panza, surgen varias cosas y es, yo sigo con mi amor por el deporte y por los retos que tengo, pero tomo la decisión de hacer una pausa en el proyecto más grande de mi vida, aparte de la familia, que son las 7 cumbres. ¿Y por qué hago esa pausa? Por ese cambio que se produce, porque ya mi mente no está simplemente centrada en mi montaña personal y la voy a lograr y voy por la siguiente cumbre, sino que ya estoy acompañando a otro ser humano que se convierte en mi montaña mayor. Entonces hago una pausa y les quiero contar que esa pausa duró 5 años. 5 años en los que seguí haciendo deporte, seguí entrenando y por allá en el fondo soñaba con un día terminar las 7 cumbres, pero estaba muy por allá empolvado el sueño. ¿Por qué? Porque tú te pones también, o sea, de alguna manera o sea, va a suceder así, ya ellos se convierten en una prioridad definitiva en lo que haces. Y fue Francisco ese partner que yo les digo 10 de 10, el que un día tomando café me dijo, oye, ¿y tu sueño de las 7 cumbres? ¿Ya no te importa? ¿Ya no lo quieres? Porque si aún lo quieres, te digo que cuentas conmigo para todo lo que haya que hacer, si hay que quedarse con los niños, lo que sea. Cuando decidimos emprenderlo de nuevo, ¿qué me sucedió? Me fui para la 5ª montaña en Papúa Nueva Guinea. Nunca había llorado tanto para subirme en un avión como lloré ese día. Despedí a los niños aquí en el aeropuerto La Nubia, quedaron a través del vidrio haciéndome así, y Pacho me acompañó hasta Bogotá. En la entrada a migración, yo empiezo a abrazarlo y empiezo a llorar. Nunca me había pasado eso, ni despidiéndome de mis papás. Y le dije, ¿y si no vuelvo? Y él, ay, no. Que es un tema que a veces puede estar vetado y uno dice, no sí. Lo tocamos. No, y él me dijo, no, o sea, obvio, tú vas a volver, lo vas a lograr y vas a volver. Y yo, no, ¿y si no vuelvo? Y él, yo creo que él también estaba asustado, pero pues para no bajarme el ánimo, me dijo, no, nada, deja de hablar bobadas, que eso no. Y recuerdo mucho que Simón me dijo, mamá, antes de irme, ¿no? Me dijo, mamá, ¿y qué pasa si te caes? Ouch. Y yo, pues, yo no le puedo decir mentiras. Entonces yo le dije, no, pues, si me caigo, puede ser algo muy malo, porque mamá se puede lastimar mucho, algo muy malo le puede pasar. Y entonces recuerdo que Simón me dijo, entonces yo le voy a decir a Dios que te ponga unas alas, para que si te caes, salgas volando. Y yo, bueno. Y yo creo que esas alas vienen dadas desde ese amor de la familia, desde también, ¿qué hizo el miedo, la concepción del miedo? Me hizo más consciente de la preparación que debo tener. Desde que soy mamá, soy más responsable con mi preparación, con mi entrenamiento. Sé que el margen de error tengo que reducirlo yo desde las cosas que están bajo mi control. Siempre habrá cosas que no podré controlar. El clima, una placa de nieve que se desprenda y origine una avalancha, pero sí puedo estar muy atenta a cómo está la condición de la nieve el día antes, qué tanto nevó por la noche, estar observando cómo está mi técnica de autorrescate, cómo fortalezco mis habilidades para poder enfrentar y gestionar el miedo mejor. Mira que muy lindo porque es no venzo el miedo y que es algo que a veces lo escuchamos de las personas, pero no es real. Es como, no, nunca quiero sentir alegría. Las emociones son mensajes, son respuestas bioquímicas que nos dicen, hey, tienes que estar atento con eso, y lo que tú haces es cómo lo gestiono, cómo me preparo, cómo lo transito, pero que se vuelven parte de lo que tú eres. Y viene algo acá muy interesante. ¿Cuál es el error más exitoso que has cometido? Que tú digas, ay, esto fue un error, pero cómo me ayudó, cómo me potenció, cómo me movilizó. Estoy pensando, es que si vieron, ella pregunta cosas difíciles.
El error que más... Te ayudó a avanzar, a crecer. Uy, sí, sí. Recuerdo uno, bueno, hay varios, pero recuerdo mucho, en el año 2006, nos fuimos los más jóvenes del equipo Siete Cumbres a entrenar a una montaña en el Himalaya para prepararnos para el Everest. El Everest tiene 8.848 metros de altura y nos fuimos a una más bajita de 8.026. Pues súper bajita. Estábamos muy bien entrenados y montamos todos los campamentos, pusimos las cuerdas, dejamos todo el equipo dispuesto en la ruta, pero no consultamos los pronósticos del clima. Es decir, montamos toda la estrategia sin consultar cómo iba a estar el clima. Eso es un grave error. Es como tú lanzar un producto al mercado sin haberle hecho un estudio previamente, sin preguntarle al consumidor, o sea. Y resulta que llegó una tormenta que duró 2 semanas y en esas 2 semanas hubo avalanchas y nos borró la ruta que habíamos armado y perdimos todos los recursos. Ninguna otra expedición de los peruanos, los españoles, los alemanes, a ninguna otra expedición le pasó eso porque ellos no habían montado nada. Ellos habían consultado los pronósticos. Y tocó regresarse a Colombia sin esa cumbre, gastándonos el dinero que habíamos recaudado para la expedición. Espero que eso no suceda en Antártida. No, eso no pasa ya. Y fuera de eso, con el gran desafío de que en 6 meses nos íbamos para el Everest y que teníamos que conseguirnos $250,000 para viajar, sin tener la credibilidad de esa montaña. Entonces fue un momento muy crítico, pero que nos hizo movernos como equipo, y recuerdo muchas reuniones en Bogotá con mis compañeros escaladores pensando qué era lo que había pasado, qué nos había faltado, cómo nos teníamos que mover desde la estrategia de comunicación para llegarle a las empresas que nos iban a patrocinar, que pues no que nos iban a patrocinar, cómo les íbamos a contar la historia para que quisieran patrocinar a un equipo que acababa de fracasar. Entonces ese fue un error que definitivamente nos movilizó a establecer nuevas estrategias, y en este proceso de Antártida ha habido, yo creo que también varios momentos de aprendizaje, donde lanzamos una estrategia y decimos, pucha, no, esto no era así, y eso ¿a qué nos lleva? A plantear otro camino, a tocar otra puerta, y finalmente estamos rumbo a la 7ª cumbre, gracias también a lo que hemos aprendido de todos los errores que se han cometido en las otras 6. Errores muy exitosos. Y mira que vienen cosas interesantes. Llega la pandemia, llega todo esto tan entretenido que vivimos y hay que hacer otra pausa. ¿Cómo te diste cuenta que estabas lista para Winson? Para decir, voy a esta 7ª cumbre con toda. Porque es que antes de venir a esta conversación con Ana María, estuve leyendo mucho y hay cientos de personas que han renunciado a las 7 cumbres, que han iniciado con todo el proyecto, que han hecho 1, 2, 3, pero de repente dicen, no, ya, hasta acá llegué, no voy a avanzar más. ¿Tú cómo dijiste? No, yo no me quedo siendo, Ana, 6 cumbres, sino 7 cumbres. Bueno, yo quiero preguntarles, a ver, Santi, ¿cuánto tiempo crees tú que llevo en las 7 cumbres? Calcula. 20 años. A ver. Un poquito más. Les voy a contar. No, espérate. ¿Quién da más? ¿Cuántas? ¿Qué dicen? ¿Qué dices? 25 por acá. No, ya un poquito, no tanto. Está de joven. Llevo 22 años haciendo las 7 cumbres. ¿Por qué fue que llegamos a No, de que cuando pasa todo esto, la pausa, la pandemia. Sí, la pausa, la pandemia. Entonces, ¿por qué voy a eso? Porque es que pausas en este proyecto ha habido varias. Porque hay gente que lo ha terminado mucho más rápido. Hay gente que lo ha terminado en 7 meses. Conocí a una pareja que hizo 7 cumbres en 7 meses. Se iban en helicóptero, terminaban de una para la otra, tenían full patrocinadores.
Y finalmente uno no se puede desviar comparando el propósito propio con el del otro y qué tan rápido llega el otro y qué tan rápido lo hago yo. ¿Y qué sucede con Antártida? La primera vez que iba a ser Antártida, quedé embarazada. La segunda vez que iba a ser Antártida, que llegué de Papúa Nueva Guinea, habiendo alcanzado la sexta montaña, perdón, y que ya tenía patrocinadores asegurados porque venía del éxito de la sexta montaña, yo listo, 2019, Carstens, Oceanía, para el 20, Antártida. Llegó pandemia. Y pandemia reconfiguró las familias, porque yo llegué a la casa y nos encontramos con enseñar a leer y a escribir a Simón y Rafael con todo el apoyo del colegio, pero finalmente los papás y mamás estábamos ahí en la jugada. Y luego vino la alternancia, que tú no tenías 100% al niño o a los niños en el colegio, entonces tampoco era como que, no, ahora en alternancia, ahora sí emprendo, no. Y luego estos son proyectos tan desafiantes que tú tienes que tener la emoción correcta para asumirlos. Y luego cuando ya tenía la emoción correcta, porque Pacho cada rato me decía, oye, ¿y la séptima montaña? ¿Pero por qué no te vayas para la séptima montaña? ¿Qué estás esperando con la séptima montaña? No, y me encanta, ¿saben por qué? Porque lo bueno de Pacho es que él no se limita a decirme, ay, no, sí, Anita es una dura, Anita lo hace todo perfecto. No, él también me regaña y me dice, no, pero tú sí, como que séptima montaña, eso sí no va a haber porque no le estás trabajando nada. Pero ¿qué sucedía? Ya cuando tuve la emoción correcta, me encontré yo sola, mis compañeros hombres ya habían terminado hacía muchos años las 7 cumbres, las otras 2 mujeres del equipo no las querían terminar, y me encontraba yo ante el desafío de irme nuevamente a una montaña, yo sola, llegar a la cumbre, tomarme la foto yo, como lo hice en Papúa Nueva Guinea, y no le encontré sentido. O sea, estar parada en una cumbre, yo sola, tomándome la foto, pues chévere y todo el viaje, pero no le encontré sentido. Y yo dije, necesito un compañero o compañera en la cuerda de Colombia. Y si es mujer, mejor, no porque no quiera a los hombres ni nada de eso, Pacho me regaña mucho por eso, sino porque yo dije, pues los hombres colombianos ya lo hicieron. Y entonces esa otra pausa vino dada, no solo es tener la emoción correcta, es encontrar el equipo correcto, el equipo adecuado para tú enfrentarte a un reto. Y una vez teniendo la emoción, ese propósito claro, el equipo que es, pues planear ese camino, porque son objetivos muy grandes. Y eso no es como mucha gente dice, no, créelo y se te dará. Tú sabes más que nadie que pues una parte es creerlo, pero otra parte, y aquí tenemos muchos empresarios, o sea que más allá de que creérsela, es mucho el trabajo que corre pierna arriba para lograr las cosas. Me alegra que estés disfrutando este episodio, pero tengo que decirte algo, solamente el 12% de las personas que oyen mi podcast están suscritas, así que suscríbete, activa las notificaciones, solo te voy a mandar contenido de valor y déjanos tu comentario. Esto nos ayuda mucho a lograr mi propósito de vida de cambiar el mundo una neurona a la vez. Sigue disfrutando del episodio. Bueno, pero acá viene algo interesante. Si yo me fuera a ir a escalar, yo escojo un hombre bien grande, fuerte, que me agarre. Oigo, ¿cómo así que la agarre? Que se me va a caer, me salve. Sí. ¿Qué valor te generó Anita Bustamante? ¿Cuándo hiciste clic? ¿Cuándo dijiste, esta es la coequipera con la que yo me voy a ir? Porque pues es que yo pienso que una escaladora del nivel tuyo pues puede ser muy interesante para equipos de otros países. ¿Qué pasó ahí con Anita? ¿Por qué ella? Bueno, ¿qué pasó? Yo había compartido con Ana en 2 proyectos anteriores, les voy a contar de Ana. Ella es Ana Isabel Bustamante, es escaladora antioqueña, es ingeniera electrónica, trabaja pues en una empresa dirigiendo un equipo de tecnología. Y yo la conocí en el Nevado Santa Isabel con un proyecto sobre glaciares y luego fuimos juntas como guías en el proyecto de Mujeres a la Cumbre de Cumanday, la empresa de mi hermano en turismo de aventura, acompañando mujeres que no sabían de escalada, pero las acompañábamos en un proceso de entrenamiento. Cuando yo pude compartir con Ana en la montaña, en una montaña como el Nevado del Tolima, que es exigente, vi que Ana era una mujer que no iba a las carreras,
que como guía esperaba a la última, que preguntaba cómo estás, cómo te sientes, que si había una flor bonita en el camino paraba a observarla y a tomarle foto, que cuando hubo una tormenta y tuvimos que tomar juntas decisiones difíciles, balanceó las diferentes circunstancias y me ayudó a tomar una buena decisión en equipo. Entonces, y fuera de eso, había algo muy importante. Era una mujer que, si bien le gustaba compartir sus historias, no estaba todo el tiempo hablando y es que yo hice y yo soy rápida y yo me subí y yo. Cuando la gente logra cosas tan grandes o está en entornos muy desafiantes, bien sea a nivel empresarial o deportivo, el ego se va multiplicando y se va subiendo. Y ese ego no nos permite interactuar bien como equipo. En Ana yo encontré una mujer con capacidad técnica, con mucho corazón, que le importaba más hacer un buen camino que tomarse la foto en la cima. Y para mí eso fue decisivo porque yo resueno con eso. Bueno, y ahí, eso puede ser como algo chévere de pensarnos, ¿cómo sería esa analogía de con quién nos rodeamos, con quién hacemos equipo? Porque, como bien lo decía Jim Rohn, somos el fruto de las 5 personas más cercanas. Si usted quiere dejar de procrastinar y anda con 5 que procrastinan, pues ahí se queda. ¿Cómo tomar esas buenas decisiones y rodearnos de los que son? Ay, venga, que yo soy la que pregunta. Eso. Ah, ok. ¿Cómo? Espere, vuélvamela a hacer, Silvio, me desconcentró. ¿Cómo tomar buenas decisiones de ¿Cómo? con quién nos rodeamos? ¿Con quién Bueno. hacemos equipo en la vida? Eso es muy clave, porque eso es clave y eso determina, por ejemplo, el equipo de la familia. Sí. O sea, para mí fue clave haberme decidido por Francisco. Sí, fue clave. No, fue muy clave, pero ¿cómo tomar esas decisiones? Definitivamente los equipos en los que yo he estado, ahora el que conformo con Anita y con todas las personas que nos están asesorando, el equipo de las 7 cumbres, definitivamente una manera es que resuenen con el propósito común, o sea, que lo que tú quieres construir tenga para ellos sentido y vibren desde ahí con eso. Que no pretendan cambiarte, sino que te acepten como eres, pero que estén ahí también, como lo ha hecho Francisco, con toda la transparencia para decirte, oye, puedes mejorar en esto, ¿cierto? Pero te aceptan como eres. No tienen que ser iguales a ti. Ana y yo somos muy distintas, muy distintas. Ana, por ejemplo, eligió no tener hijos. A ella y su esposo no les interesa tener hijos. Es una mujer que mucho más enfocada en la escalada en roca que en la montaña en general. Trabaja 100% pues como en tecnología, entonces... Pero en medio de esas diferencias hay puntos de base que nos conectan, como los valores. Entonces, tú puedes ser diferente al otro, pero deben tener valores en común, porque esos valores determinan la toma de decisiones, determinan la forma como te mueves en determinada situación. Si tienen valores distintos, ante una decisión compleja, porque todo se vuelve difícil es cuando el entorno es complejo. Cuando todo está fácil y el clima está lindo y el sol está perfecto y la ruta está divina, pues las diferencias en eso no importan tanto. Pero cuando la situación se pone compleja, el entorno se pone desafiante, esos valores van a hacer la diferencia. Imaginémonos algo. Llegó diciembre con su alegría, ya recibimos con bombos y platillos a Ana María después de su 7ª cumbre. ¿Qué sigue después? Porque es que hay casos de personas que, bueno, ya logré todas las metas, todo lo que me propuse y... Bueno, esa es una gran pregunta y me encanta porque ¿qué sigue después? Yo quiero hacer realidad el dejar
todas esas bitácoras de viaje que tienen tantos aprendizajes y tantas historias, que queden en un libro o en varios libros. Eso está quedando grabado, señora. Sí, Dice libro. Que queden en aprendizajes que le puedan quedar a muchas personas. Otra cosa que quiero hacer es, aparte de seguir llevando estas historias y aprendizajes a las empresas, es poder llevar estas historias a personas, equipos, poblaciones, no necesariamente del entorno empresarial, que necesitan ver referentes reales, que en su entorno no los tienen y que es difícil imaginarse como una realidad distinta. Entonces, desde ahí es otra cosa que quiero hacer, y por supuesto quiero seguir escalando montañas. Imagino de pronto proyectos de montañas de 6.000 aquí en Latinoamérica, en los Andes. Imagino de pronto ir a escalar una montaña que me gusta mucho, que es el Ama Dablam en el Himalaya, y que es precioso. Volver al 8.000 que no logré, intentarlo de nuevo. ¿Qué tal que esta vez, ya con todos los aprendizajes ganados, logremos esa cumbre del Shishapangma? Y por supuesto, seguir viviendo la expedición más importante de toda mi existencia, que es la expedición que camino día a día con Francisco, con Simón y Rafa, que son esos partners de la vida, con quienes todos los días nos encontramos situaciones muy distintas. Bueno, acá viene una parte interesante. Ojo que las vamos a ver. Preguntas del público. Tarararán. Vamos a ver. De pronto están más difíciles que las mías. Bueno, y a todo el equipo de cocina, no se preocupen si hay que correrles algo acá para que pasen con los platos. Nos dicen que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, primera pregunta. ¿Qué es el éxito para una escaladora? Uy, Dios mío. Vean, yo les voy a decir qué es el éxito para mí como escaladora. El éxito para mí como escaladora es gozarme el camino. Y ¿saben por qué? Lo vivo en la bicicleta, lo vivo en una caminata, lo vivo en una escalada en el Monte Everest, o en una escalada aquí cuando me subí al Nevado del Ruiz. El éxito es disfrutarme el camino, que el viaje sea chévere con la dificultad y con todo de principio a fin. Porque si centro mi éxito en la foto de cumbre, no necesariamente la voy a tener, primero. Segundo, si logro la foto de cumbre va a durar muy poquito. Uno en la cumbre no se queda más de media hora. Entonces, el éxito lo defino como disfrutar ese camino. Y si tú lo miras en tu vida, o si cada uno de los que estamos aquí sentados lo revisa en su vida, ¿qué es el éxito para un papá y una mamá? Ver simplemente el día de graduación a sus hijos que le entregan el diploma, no, pues sí, uno les toma la foto y chévere, y si le dijeron que era el más destacado en una u otra cosa, pues uy, qué maravilla, pero el éxito se mide en ese día a día que tú vives con ellos, en los momentos que compartes, en acompañarlos en los momentos difíciles y en los también de alegría. Entonces, para mí el éxito como escaladora y en la vida es gozarse el camino. Y mira que eso es muy bonito, porque cuando tú estás a punto de lograr esa cumbre, tienes un subidón de dopamina que cuando llegas, wow, y a los 15 minutos ya vuelves a tu estado base. Entonces, cuando tú has entrenado tu espiritualidad, tus emociones, tu regulación, tu propósito de vida, pues bajas no sintiéndote, lo logré, sino lo logramos. Total, y mira que después de esas grandes cosas, o también de algo tan sencillo como comprarse uno algo, o graduarse de algo, o lograr la cima, pues sí, tú te emocionas ese instante, pero ya pasa. Por eso finalmente es ese paso a paso que estamos dando, ese compartir acá. Para mí, por ejemplo, y les digo, obviamente quiero lograr la cumbre en la Antártida, pero para mí hoy, ver cuando cada uno fue llegando, ver cómo me saludaban con esa alegría, darme las gracias por haberlos invitado a este espacio, hágame el favor. Para mí esto es gozarme el camino. Estoy segura que en el campo base de la Antártida,
cuando mire hacia atrás y lea sus mensajes, voy a recordar esta noche y voy a decir, qué buen camino el que hemos hecho. Bueno, pero entonces vamos a hacer aquí nosotras un acuerdo. De una. No puede leer ese cuaderno hasta que sea allá. Es promesa. Una vez unos amigos en un matrimonio, el día que se casaron, nos hicieron llenar, yo no sé si a ustedes les ha pasado, llenarles mensajes para el día en el que de pronto se fueran a pelear. Y ellos solo iban a abrir esa caja como una emergencia para el día en el que se fueran a pelear. Y bueno, cumplieron, pues como que por fortuna se demoraron en abrirla. Yo sí lo voy a leer allá. Bueno, prometo eso. dilas pues. ¿Cómo hacer para mantener el foco y la disciplina para no desviarte del objetivo que buscas? Y aquí no solamente estamos hablando, yo creo que del tema de la escalada, sino en general de avanzar hacia las metas. Bueno, yo no soy experta en eso porque yo me he desviado varias veces, la verdad. Pero creo que en estos 2 años, y quiero hablarles de estos 2 años que son pues como lo más reciente y este objetivo Antártida, lo que he hecho para no desviarme es cada vez que tengo la tentación de desviarme, de decir, ay no, qué necesidad, qué bobada, o sea, toda esta trabajada, debería estar haciendo otra cosa, tanto trabajo, o el día que no me quiero levantar a entrenar, el día que amanezco con ese desánimo, vuelvo y me pregunto, ¿por qué lo estoy haciendo? Y qué bueno que me llegó esa pregunta. ¿Quién habrá hecho esa pregunta? Santi. Uy, voy a aprovechar esa pregunta para contarles algo que pasó este año y que me imagino que ustedes vieron. Resulta que de Colombia, hasta lo que se tenía conocimiento, solo 3 mujeres estábamos en las 7 cumbres, intentando las 7 cumbres. De esas 3, Mónica, Katy y yo, y Diva, 4, todas de Bogotá y yo de acá de Manizales. Ellas 3 decidieron no continuar porque no querían continuar este proyecto, continuaron otros. Solo estaba yo continuando las 7 cumbres y eso nos servía como un argumento desde el mercadeo para vender el proyecto ante varias empresas. La expedición que llevará a la primera mujer colombiana a terminar las 7 cumbres. Vamos a entrenar a Bolivia, ya teníamos, digamos que uno de los aliados ya comprometidísimo, varios ahí en el tintero, nos vamos con los periodistas de los informantes a grabar allá, escalamos 3 montañas, nos fue súper bien, volvimos a Colombia, yo dije no, con este éxito de esta expedición yo me voy a ir a hacer un curso de escalada en roca además para afianzar mis habilidades en escalada en roca y estar más fuerte para Ana, mi compañera, para los retos que se vienen, todo. Estaba yo entrenando en Suezca y me manda Ana Isabel, mi compañera, un mensaje por WhatsApp. Me dice, Ana, mira esto. Margarita Moreno, la colombiana, que será la primera en lograr las 7 cumbres. Y ella me escribió al final, no sé cómo tomar esta noticia. Y yo estaba subiendo 6:30 de la mañana en el carro hacia las rocas de Suezca a entrenar. Y yo voy a chequear el enlace, claro, veo, ya estaba en todas estas y ahora está en el Everest, que es su 7ª montaña. Y yo indagué, bueno, tantas fake news y todo eso, yo dije, no, pues indaguemos. Yo dije, no, es verdad. Y muy probablemente lo va a lograr, porque si ha logrado estas otras, si logró el Denali, que es tan dura, va a lograr el Everest. Inmediatamente, lo que hice fue pensar, ¿yo por qué me estoy escalando esta 7ª montaña? ¿Por qué estoy haciendo equipo para esta 7ª montaña? Claro, en el discurso está primera mujer porque es parte del mercadeo, pero porque en serio me lo estoy escalando por ser la primera o la única o la mejor o la más wow. Y encontré que de verdad yo me estaba escalando esa montaña por 3 valores que hemos dicho desde el principio. El primero, mostrarle a ustedes y a cuanta gente nos vea y nos escuche
que cualquier ser humano desde su cotidianidad puede lograr lo extraordinario. En eso creemos profundamente. La segunda razón por la que vamos a escalar la 7ª cumbre es que yo sola me la hubiera podido subir hace varios años. De hecho, el año pasado recibí una propuesta de la gente de Warner para patrocinarme a mí, hacer el cubrimiento mediático de un documental sobre las 7 cumbres, pero si me iba a escalar con una mexicana, y yo ya estaba haciendo equipo con mi compañera colombiana. Era traicionar al equipo. Así que hubiera podido terminar sin equipo desde hace pero no estaríamos en esta cena. Pero no estaríamos acá. Entonces, en equipo, solos lo logramos, pero en equipo lo logramos aún mejor, más lejos y con más valor. Y la otra cosa en la que yo pensé es, este es un proceso que me ha tomado a mí muchísimos años. Y los procesos de largo plazo tienen mucho valor, porque las grandes metas se escalan paso a paso, en un mundo donde la inmediatez está cobrando como esa relevancia. Volver a recordarle a la gente, oiga, los sueños toman tiempo, formar una empresa no es de la noche a la mañana, eso no es tan sencillo como usted decir, no, pues es que ahora mejor soy influencer, pues, o sea, no. Entonces, ¿qué me ayudó a no desviarme? E inclusive a celebrar el logro de Margarita y decir, chévere, lo logró otra mujer, pero aquí seguimos nosotras como equipo construyendo esto que estamos construyendo, fue entender el propósito por el cual lo estaba haciendo. Sin tener claro para qué, facilito me desviaba. Y que ahí es donde yo creo que es no solamente ver las cosas egoístamente, de, no, es que yo voy, lo logro, check, sino de como esa huella que yo creo que para ti es significativa, que estás dejando en estas nuevas generaciones, en las personas, y que es como todos te percibimos, de cuando tú llegas y conectas con la gente y las inspiras. Esta pregunta era seria. ¿Alguna vez te has sentido en riesgo que tú digas, hasta acá llegué, y cómo lo manejaste? Sí me he sentido en riesgo. En cada montaña me he sentido en riesgo porque definitivamente estamos en entornos muy difíciles, con exposición, con abismos, con clima inclemente. Pero yo diría que uno de los momentos más impresionantes fue en Everest, que me dio un dolor súper fuerte subiendo de 7.000 a 7.600 metros. Era como si literalmente me estuvieran clavando una aguja acá, sobre esta parte. Y yo sentía este dolor tan profundo, pero ese día tenía que llegar hasta 7.600 metros de altura para que me consideraran en la cordada que iba a intentar la cumbre. Si yo no lograba esa cota de altura, descartada. Entonces yo sentía este dolor y yo, pero ¿por qué estaré sintiendo esto? Yo trataba como de mantener la calma. ¿Y sí, cómo mantenía la calma a 7.400 metros, con el corazón a millón en las orejas, sintiendo este dolor tan tremendo en medio de una ventisca súper helada? Con la respiración. Volví a concentrarme en el ritmo de respiración, hacía conciencia del dolor y era una conversación interna de, sí, bueno, sí, estoy sintiendo este dolor, miremos qué tan grave es, qué otros signos tengo en mi cuerpo, cómo está mi cuerpo, cómo está mi cabeza, no, este dolor está, vamos a respirar para tratar de controlarlo, pero era súper consciente. A mí hasta me asombra porque en medio del cansancio, esa altitud y todo eso, fui súper consciente y lo manejé con respiración. El dolor no se quitó, pero lo controlé. Y eso sí, yo dije, donde esto me vuelva a dar, en el ascenso a la cima, yo me tengo que devolver porque yo no sé esto a qué obedece. El médico me revisó en el campo base, no tenía ningún vasito pues reventado, no, mi saturación de oxígeno estaba bien, mis signos vitales estaban bien, pero pues tuve que estar ahí monitoreándolo. Luego a 7.920 metros, el cansancio extremo
me puso en una posición que no tenía fuerzas ni para atrás ni para adelante, de esto que el cuerpo totalmente se te queda sin fuerzas. Y en medio de no saber qué hacer, si seguir testarudamente hacia el campo 3 o renunciar a la cumbre y devolverme al campamento 2, con este cansancio en el cuerpo que no me permitía levantarme, la mente me decía, no, usted se tiene que bajar porque tiene que salvar su vida. El cuerpo me decía, no, o sea, ni loca, no hay cómo dar un paso más para arriba, usted, o sea, se va a quedar dormida aquí se va a morir. Lo único que me reconectó y que me ayudó a controlarlo fue la conexión con el corazón. Que yo te conté ese momento a ti y yo quiero que tú, aprovechando este espacio, me cuentes en el cerebro qué es lo que se activa porque a mí se me olvidó. El caso es que ella me lo explicó súper bien y a mí se me olvidó. El caso es que yo en medio de este cansancio extremo, estando a 7.920 metros de altura, a 5 horas de llegar al siguiente campamento, siendo las 5 de la tarde y habiendo visto el cuerpo de un montañista muerto unos metros antes, yo no sabía qué hacer y ahí lo que hice fue recordar la voz de mis papás la última vez que había hablado con ellos por un teléfono satelital una semana antes. Y recuerdo la voz de mi mamá diciéndome, hija, cuando te sientas mal, cuando te falten fuerzas, piensa en tu papá y en mí, que hasta allá, hasta donde estés, vamos a llegar. Y recuerdo que lo que hice fue cerrar mis ojos, pensar en Dios y Dios mío, hacer una oración y decir, Dios mío, despierta a mis papás en Colombia, que necesito que me llegue la fuerza que me prometieron, o si no, aquí me muero. Y seguidamente, eso fue como magia, yo empecé a sentir calor, una ola de calor que me iba desde la punta del dedo gordo del pie, se fue subiendo, pude respirar mejor, llegó a mi mente y como que lo que hay que hacer es echar para arriba. Y no les voy a decir mentiras, no es que entonces me paré y ya pude dar 100 pasos, no, o sea, me paré y daba 5 pasos y descansaba, 5 pasos, 10 minutos de descanso, pero pude llegar y sobrevivir. ¿Qué pasa? ¿Qué hizo el recuerdo de mis papás en mi cerebro, Blanca? Vean, pues les cuento el cuento. Lo que pasa es que somos seres vibracionales. La última partícula de nuestros átomos es energía en movimiento. Entonces, cuando tú activas esa memoria somática, pues tus papás están en tus células, en tus genes. Cuando tú activas ese recuerdo de ellos, cuando tú sientes que ya no puedes más, tu cuerpo está al 80, no te olvides. Tienes ahí un 20, al 80. Al 80. Tienes un 20% por allá guardadísimo que tu cerebro dice, solamente si de verdad sí siento que me muero, lo activo. O sea, mejor dicho, está al 80, es decir, ya te gastaste el 80. Sí, te gastaste el 80% de batería, tienes un 20% por allá de reserva a las últimas. Ok. Cuando activas ese recuerdo, llega tu autoeficacia y te dice, es que sí puedo. Y puedo por mí, puedo por ellos, puedo por lo que somos, por lo que hemos como construido. Y comienzas a activar todo esto y tus células comienzan a darte nuevos neurotransmisores. Entonces, dopamina, noradrenalina, y ese fue el push que te levantó y que te llevó allá. Si tu mamá no tuviera, y ahí viene un tema que para mí es muy significativo en este momento, y fue la programación mental de tus papás, de tú puedes, de estamos contigo, de te acompañamos, de cuando sientas que ya no puedes, acuérdate que aquí estamos creyendo en ti. Entonces, cuando tú conectas con eso, ellos te levantan y te llevan allá. Entonces, uno, los pensamientos, Sí. 2, el activarlos, el creer que ellos estaban ahí contigo, Sí. y tercero, los micropasos, Ana. ¿Cuál es tu mínima acción viable? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? Que fueron donde esos estoy? 5 pasos, esa era la mínima acción viable. Era la mínima, no te daba para más. Sí. Pero actuaste, no te quedaste en el querer, en quiero subir allá, no. ¿Cuáles son la mínima acción? Me da para 5 pasos y soy vulnerable, me recargo, pero sigo de 5 en 5 hasta que llegaste allá. Espectacular. Y literalmente fue así. Fue increíble. Y fue ahí donde yo de verdad comprobé que finalmente esos grandes retos se construyen fortaleciendo esos 3 aspectos, como
la mente, el cuerpo y el corazón, expresado para mí el corazón en todas esas emociones, en esos motores que lo mueven a uno. Bueno, maravilloso. Jorge, y tú hasta ahora, de lo que hemos conversado Blanca Mary y yo, ¿cuál ha sido como la idea, la palabra, la frase que más te ha quedado? No, buenas noches, no. Sobre todo yo lo que veo es la confianza que tienes en ti misma, ¿cierto? Que todo es de perseverar, de creer que todo se puede. Yo por eso pues hice la pregunta, que si en algún momento había sentido pues miedo, es como quien dice, sí, hasta aquí llegué. Pero veo pues gracias a eso de tus padres, que yo te iba a preguntar, pues ellos cómo asimilan toda esta experiencia tuya. ¿Ellos en algún momento les da miedo o te impulsan cada vez más a que todo va a salir adelante? Muchas gracias, Jorge, y gracias por traer a la conversación a Diego y a Aura, que son mis papás y que ambos ya fallecieron, pero están como cuando yo estaba en el Everest. En el Everest yo no los podía abrazar, no los podía escuchar muchas veces, pero sabía que estaban conmigo. Ahora es igual, no tengo cómo abrazarlos, no tengo cómo escuchar literalmente su voz, pero están conmigo. Y hay algo muy chévere, Blanca y Jorge, y es que yo quisiera que el balance mío y el de Francisco como papás fuera ojalá como el balance que yo tengo de Diego y Aura, porque siempre fueron los que ante cualquier sueño me dijeron, para adelante, vamos. Everest, buenísimo, o sea, te tienes que ir a vivir a Bogotá y estar con el equipo porque por los sueños grandes se hacen grandes sacrificios y tu camino está allá. Mi mamá no fue la que me dijo, ay no, y si se me muere, no, pues obvio, yo creo que ella lo pensaba, pero ella me dijo, adelante, tienes que entrenarte, tienes que lograrlo, y así fueron cuando fui nadadora y me dio susto aprender a nadar, así fueron. Miren, sucedió algo tan bonito la semana pasada, y es que por la mañana, cuando terminé de entrenar, eran como las 6 de la mañana, llegué y abrí una cajita que tengo en la terraza de la casa, donde tengo unos libros, y allí estaba el diario, porque me gusta escribir bitácoras, el diario que escribía más o menos cuando tenía 15 años, y allí estaba narrado mi primer viaje internacional al primer torneo de natación, y empecé a leerlo, y fue muy bonito porque encontré la parte en la que yo contaba recorriendo las calles en Francia, en Marsella, que yo todo lo veía como de otra película, como que no me la creía, y en una parte del texto narraba, y hoy estando aquí viendo el mar Mediterráneo, recuerdo el esfuerzo que hicieron mis papás, y puse una lista. Se consiguieron con licorera esta plata, hicieron esta rifa y recogieron tanto, hicieron esta fiesta y recogieron tanto, y lo extrapolaba a hoy con lo que un Francisco me muestra desde ese amor, esa energía, esa capacidad para tomar acción y hacer este evento realidad. Yo le decía al mono, mira mi amor, o sea, es como lo que tú estás haciendo ahora. Entonces eso para decirte ese papel de ellos en lo que yo estoy haciendo ahora. Espero pues ser siquiera por lo menos parecida a ellos con ese acompañamiento de Simón y Rafa. No, y ahí llega otro tema, Simón y Rafa. Mi amado esposo un día decía, cuando Ana le dice a los hijos, vámonos para la ciclovía, ay, uno cómo va con la mamá a la ciclovía, una mamá que nada, que corre, que escala, yo creo que no, corramos hasta la esquina y ya la mamá lo dejó a uno. ¿Cómo es la experiencia de ellos? ¿Cuál es el papel de estos dos chiquitines en toda esta aventura? Bueno, yo les voy a contar una cosa, y es que es muy chistoso porque un día Rafa llegó diciendo, es que mamá, imagínate que me preguntaron que si era verdad, pues en el colegio, me preguntaron en el colegio que si era verdad que mi mamá se había subido al Everest, y yo les dije que sí, y llegó un niño y dijo, mi papá también.
Que tan mentiroso, dijo él. Pero para responder esa pregunta, yo quiero que Francisco venga para acá. Venga, Porque es que una cosa es lo que yo puedo decir de mí misma en mi acompañamiento con ellos y cómo funcionamos, pero me parece muy chévere la óptica de Francisco, su mirada frente a cómo ha sido esa experiencia con los niños, también llevándolos a estas actividades en la montaña, en la bicicleta, y acompañándolos en este camino. Mi niño, ¿tú qué puedes decir? Bueno, pues la historia con Rafa y con Simón ha sido muy particular porque, por ejemplo, a uno, que es Rafa, le encanta la ciudad, le encanta el tema urbano y como que cuando es montaña o algo así dice, uy no, qué pereza la jungla. Dice así, la jungla. Le dice la jungla. la jungla. Mientras que a Simón sí le encanta. Y un par de veces que le ha tocado devolverse sin llegar hasta la cima, hasta se ha vuelto llorando. Entonces es una situación en la que no se les ha forzado y hay uno al que le encanta, el otro hay veces engancha y también lo disfruta, pero son dos historias distintas y cada uno acompaña a la mamá y en el caso mío acompaño a Anita hasta donde uno puede. Una cosa que es simpática, yo la acompaño a montar en bicicleta y yo voy a mi paso, ella va hasta por allá, se devuelve hasta donde yo estoy, vuelve y sube, vuelve y se devuelve hasta donde yo estoy y pues yo digo que la acompaño, pero pues ella lo hace a otro ritmo, entonces, pero yo sigo acompañando, allá hasta donde puedo. Y ahí hay una cosa muy particular y es que obviamente a mí me encantaría que se gozaran conmigo el camping, que la montada en bici, que la escalada, y se la gozan hasta cierto punto. De hecho yo los llevo a escalar, los llevo a que vivan estas experiencias conmigo para que puedan entender también lo que hago. Pero ahora estoy viviendo el hecho de que eso tal vez es lo que menos les gusta ahora, porque están matados con el fútbol. Pero, o sea... Los perdimos. No, están matados con el fútbol y bueno, y entonces yo también tengo que entender que tengo que acompañarlos en esto, ¿cierto? Entonces, que la clasecita adicional, hombre, pues para que pulan, porque pues como les gustó tarde el fútbol, estaban muy tullidos en el fútbol y pues se tenían que poner a punto, entonces clasecitas adicionales, aprenderlos a entender y no forzarlos. Que es que como la mamá se subió al Everest, entonces tienen que ser los duros montando en bicicleta y escalando, y es que tienen que ser como yo. No, porque ellos son seres humanos distintos, con una forma de ver la vida distinta a la mía. Obviamente como papás, Francisco y yo les pasaremos ciertas cosas, pero ellos son seres a los que tenemos que amar y acompañar, no porque nosotros queramos que sean de cierta manera parecida a nosotros, sino por cómo son y acompañándolos para que obviamente sean buenos seres humanos. Bueno, por acá siguen nuestras preguntas. ¿Qué tiene de diferente o cómo has cambiado tú en este recorrido de las 7 cumbres para llegar ahora al Vinso? Todo, pues es que es toda una vida. O sea, este ha sido el proyecto, aparte de la familia, el proyecto más grande de mi vida. Llevo más de 20 años en él. La mujer que empezó era una mujer de, no sé, o sea, yo cuántos años tenía en el 2000, no, pues imagínense, si ahora tengo 45, en el 2001, en el 2002, cuando me invitaron a formar parte de este proyecto, estaba todavía en la universidad, no tenía muchos elementos de los que ahora me forjan a mí para tomar decisiones, pero sí tenía en mí la disciplina que siempre me ha acompañado. Hoy soy una mujer que se atreve más, que toma más riesgos, pero riesgos obviamente tomados con toda la, ¿cómo se dice? Con toda la capacidad, la calma, la preparación. No soy temeraria. He desarrollado con el tiempo en la vida la capacidad de ser más aventurera, no temeraria, planeando los pasos, formándome mejor, tomando decisiones más serenas y confiando mucho más en mí. Creo que la Ana de hoy es una Ana que cuando pasa una grieta en la montaña dice, uy, qué susto, pero estoy preparada, vamos firmes en este paso. Bueno,
Hay un rumor de que fuerte circulando que Francisco se está preparando para las 7 cumbres, más o menos cuando lo vemos en Everest. En Everest, él seguramente, no, pero si vamos a ir al campo base del Everest con los niños, es un plan que tenemos como familia y es caminar en el Himalaya y hacer este recorrido de unos 14 días para que ellos lleguen y vean conmigo la montaña que un día escalé y pues vean esa maravilla de cordillera que creo que todos los seres humanos deberían verla alguna vez en la vida. Listo. Tenemos varios libros. El que estás recibiendo, Felipe, es el libro de las 7 cumbres sin límites. Es un libro que, espérate, y este es El arte de pensar bien. Por favor, haznos la reseña del arte de pensar bien, Blanquita. Yo hago la reseña de las 7 cumbres. Bueno, ese libro ha sido un libro muy amado, está en 5ª edición, se lo dediqué a mi madre y es una guía para desarrollar la resiliencia. ¿Cómo actuamos antes de la crisis, durante y después? Espectacular. Bueno, y el que tienes tú, Felipe, es el libro de las 7 cumbres sin límites. Es un libro muy bonito porque en él están como unas 18 historias diferentes de los escaladores que hemos pasado por el equipo colombiano 7 cumbres. Cada capítulo cuenta la percepción de uno de nosotros frente a una determinada escalada. Entonces allí vas a encontrar historias de todos. Ay, divino. Muy bien. Bueno, sigamos con preguntas. Anita, ¿cuál ha sido la cima en la que más satisfacción sentiste? No solo de las 7, sino cualquier cima de estas que has logrado. Bueno, el Nevado del Ruiz, la primera vez que me lo subí. ¿Hay alguien aquí que se haya logrado subir el Nevado del Ruiz en algún momento? No, pero nos animamos a que vayamos juntos. Y por acá, ¿no? ¿Tú, Felipe, no? No. En planes. Tommy, ¿tú te lo subiste? Ah, y Pacho, no. Bueno, el caso es que, miren, fue muy impresionante porque yo no conocía la nieve y mi hermano mayor es guía de montaña y me llevó, y esto era una cosa, uno veía el nevado desde acá, desde Manizales, y le ve ciertos glaciares y le veía la nieve, pero subir allá, y en esa época, porque te estoy hablando del año de 1999, eso era enorme, los glaciares eran enormes y llegar a la cumbre era como ver hondonadas de nieve y de nieve y de nieve y ver este cráter gigantesco del Nevado del Ruiz, el cráter Arenas. Se veía la cordillera occidental, la cordillera oriental. Para mí ese momento en la cumbre con mis 2 hermanos, porque subí con ellos 2, divino, fue increíble y nunca lo olvido porque a partir de esa primera cumbre fue que yo descubrí el gusto por recorrer las montañas. Y ahí conectamos con, ya vamos llegando al final de las preguntas. Hay una pregunta chévere que es una en 2 y es, ¿por qué y para qué subir las montañas más altas del mundo? Eso, como diría uno de los periodistas de Los Informantes que nos acompañó, la pregunta que nos hacía era, oiga, pero ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad? Sí, puede estar acá tomando chocolate con queso. Sí. Bueno, en mi caso, particularmente lo que he encontrado en las montañas es que para tú llegar a la cima, realmente es porque te lo has ganado y porque te lo mereces, porque has entregado mucho en ese camino y eso te da el honor de estar allá viendo ese amanecer o pues viendo ese momento. Entonces en las montañas encontré entornos que me desafiaban profundamente y los desafíos enriquecen el ser humano, porque para enfrentar desafíos, para subir una cumbre necesitas aprender, necesitas gestionar el miedo, necesitas aventurarte, caminar territorios que no conocías y todo eso ha sido cada una de estas montañas. ¿Y por qué las 7 cumbres? ¿Por qué elegí terminarlas? Y no simplemente pues ya haber dejado las primeras 4 o las primeras 5. Porque
Primero, es un proyecto hermoso que le permite a uno estar en los 5 continentes y las 2 regiones polares, tener una mirada de todo el planeta con sus diferentes culturas, con sus diferentes paisajes. Segundo, creo que terminar las 7 cumbres es hacerle honor al camino, a un camino en el que he tenido diferentes mentores, como Juan Pablo Ruiz, gran montañista colombiano que ya falleció, como el mismo Marcelo Arbeláez que vive en Bogotá, como Manolo Barrios, otro montañista que ya también falleció y era de Ibagué, pero fueron mentores que me dieron enseñanzas increíbles y que me acompañaron en las primeras montañas como maestros. Entonces es como si la vida me dijera, bueno, usted ya tuvo esos maestros, ya tuvo esas lecciones, a ver, ¿usted qué le va a entregar a la vida? ¿Qué va a demostrar? O a demostrar no, ¿qué va a hacer con el regalo que el universo le dio? ¿Qué va a hacer con esos talentos? ¿Qué va a hacer con ese aprendizaje? ¿Qué va a hacer con esas enseñanzas de esos maestros? Si las va a convertir en algo aún más grande y que impacte a más personas o que le impacte a usted misma a otro nivel. Y por eso también ir a esas montañas. Es muy lindo como escucharte con todas estas lecciones de vida, y quisiera que ahí reflexionaras frente a algo. Tienes 90 años, ya fuiste y te subiste a todos lados, hasta el Morro San Cancio lo subiste. Sí, ¿Y cuál sería esa reflexión de esa Ana, viendo en retrospectiva su vida, de todas las lecciones, de los logros, que te gustaría pensar, sentir en ese momento? Ay, qué emoción la vida, el regalo de la vida que he tenido, el camino que he recorrido, pues mucha gratitud, poder sentarse uno y mirar en retrospectiva la existencia y agradecerla, creo que es como lo más bonito. Eso me parece, por ejemplo, a veces imagino si algún día Simón y Rafa decidieran ser papás y yo estuviera todavía ahí para observarlo. Me parece muy loco imaginar mostrándole las fotos antiguas, que van a ser antiguas ya en ese momento, a esos nietos de su abuelita cuando se subió al Everest. En serio, pensarlo es como surrealista, es bonito, pero creo que mi reflexión en ese momento es qué bonita ha sido la existencia, qué alegría con todo y los momentos complejos, las experiencias difíciles, todo. Hay una cosa muy interesante cuando tú hablas de ir a las montañas, y es el tema del camino, porque es que muchas veces tenemos la meta fija en quiero lograr esto, y por estar pensando en el último lugar que queremos llegar, pues se nos olvida el camino y no lo disfrutamos y no lo saboreamos. ¿Qué hacemos para conectar más con el disfrute del camino? Estar atento a los pequeños detalles, no caminar solo. Es decir, yo disfruto la soledad. Por ejemplo, yo llego de entrenar y a veces Pacho está montando en bici y yo llego de trotar, me siento en la terraza, cojo un libro, miro el paisaje, o simplemente no cojo ningún libro y me quedo sentada ahí y me gusta ese momento en soledad. Pero sin duda esa existencia se ha complementado de una manera muy maravillosa con las personas bonitas que me han acompañado. Entonces, otra parte importante para disfrutarse el camino es no caminarlo solo, porque tú ves unas cosas, pero la persona con la que vas ve otras, y enriquece tu mundo al mostrarte su manera de ver las cosas. Y otra cosa para disfrutarse el camino es, si bien hay que tener esa cima clara, no quedarse la viendo todo el tiempo, a toda hora, como que, como una obsesión, sino saber, hacer conciencia que el paso que estás dando en ese momento realmente es el único real que tienes firme ahí rumbo a esa meta. Entonces hay que darlo bien hecho y tu mente se tiene que centrar ahí. Jorge Mario, muchas gracias. Y una cosa que yo creo que todos de alguna manera lo hacemos, es que realmente uno no se casa con alguien para luego decirle que no haga lo que le gusta hacer, ¿cierto? Sería
pues imagínese uno casarse con Anita y decirle no me sale de la casa, muy complicado. Entonces es algo que uno desde antes de tomar la decisión tiene que asumir que casi que, bueno, ¿para dónde va? Yo le cuido los chinos, arranque. Y ha sido menos difícil de lo que yo creía, porque obviamente uno sabe todo lo que puede pasar, lo tengo clarísimo, pero al mismo tiempo yo creo que Ana es una cuando está en la casa y está en el tema de la casa, y cuando Ana se pone su ropa de entrenar y empieza a hacer lo que le gusta hacer, es otra, y esa es la que más me gusta. Siempre lo supimos. Ay, bueno, eres Ay, nuestro feliz espere. ganador te vamos a dar mi más reciente libro, se llama Desbloquea tu modo creativo, el 5º que hemos escrito, 4º con Editorial Planeta, lo acabamos de presentar en Filbo hace nada, en abril, y es muy bonito esto porque cuando Ana me contó que el mono me había invitado, que todo surgió de él, Sí. yo dije, claro, porque es que pienso que en Manizales tenemos personas muy valiosas, muy talentosas, y qué rico integrar poderes. Por ahí vendrán cositas, luego les contaremos algo que estamos cocinando aquí con Ana, porque realmente queremos impactar a los grandes líderes que tenemos en esta ciudad. Bueno, ¿qué dices de lo del mono, de lo que dijo? El mono, no, pues, es decir, claro, es que son dos lados distintos. Una es la Ana que está, pues, siendo la misma mujer. Cada uno de nosotros tiene diferentes roles en su rueda de la vida, ¿cierto? Y entonces, cuando estoy en casa con los niños, leyéndoles un cuento, o lidiando con que están ahí peleando los dos, o molestando el uno al otro, o que los estoy acompañando en las tareas, o el almuercito, o una cosa, claro, esa es una Ana, ¿cierto? Y cuando salgo y monto en mi bicicleta, o me voy a recorrer las montañas, está la Ana de la aventura, la Ana que toma más riesgos y demás, y esa Ana que se alimenta de todos esos elementos para ser un mejor ser humano para ellos. Creo que esos escenarios también me han traído como cierto equilibrio, y ese conectarme con la respiración, con mantenerme en calma, ha sido muy clave para acompañar a Simonchis y a Rafa. Creo que eso ha sido definitivo. Y qué bonito eso que decías, Jorge. Justo este fin de semana que estuvimos en Pereira, que estuve en el taller con Dani sobre grandes conversaciones de liderazgo, yo como que me abstraía de ese momento y veía a un Jorge Mario acompañando a Daniela en su taller, jugando un rol importante, pero veía también al lado a un Felipe de Respira, otra organización, acompañado también de su esposa, haciendo equipo. Me veía a mí misma con Francisco planeando todo esto, él echándole las ganas que le echa a todas las 7 cumbres cada vez que de pronto ve que me estoy como o desanimando o girando para un lado que no es, entonces él está ahí. Y me complace hoy también ver a muchos de ustedes acompañados de esos partners con quienes han decidido construir equipo. Y creo que desde ahí el ver personas que están creyendo en el equipo, que están creyendo en el poder de la familia, que están creyendo en que no tengo que cambiarte si estoy contigo, si decidí emprender un camino contigo, sea desde la amistad, desde crear una familia juntos, desde crear una empresa juntos, es porque vamos a apalancar desde nuestras diferencias, porque compartimos valores y vamos a ser partners de verdad para darnos la fuerza que necesitamos. Bueno, en este momento les están entregando unas postales Una postal. que Ana María les firmó y les dejó un mensaje muy especial, para que la tengan allá, para que le manden mucha fuercita, para que recorramos este camino con Ana y acompañarla, y que en lo que ustedes crean, en Dios, en el universo, en la energía, como que estemos ahí muy presentes con ella, y que cuando la veamos allá, que lo logró, pues nos sintamos que hemos sido parte de esto.
Anita, muchas gracias, qué conversación tan rica. Espectacular, a ti muchas gracias por aceptar esta invitación, a cada uno de ustedes por estar disfrutando de esta manera esta cena, por haber tomado la decisión, el tiempo de venir, compartir, apoyar. Esta foto es en una montaña en Bolivia, en el Huayna Potosí, y no es una de las montañas de las 7 cumbres, pero quise traérselas porque es una montaña que fue parte de este proceso de preparación que Ana y yo como Cordada hemos vivido. Ahí nos ven a las dos unidas a la cuerda caminando en el Huayna Potosí, y quería mostrarles eso, el poder de ir en equipo, el poder hacer cordada, el hecho de que la misma foto no sea en una cumbre como tal, sino que sea en el camino, les habla precisamente de eso, del valor que tiene el camino, del valor que tiene gozarse el paso a paso. Y atrás el código QR para quienes todavía de pronto no me siguen en Instagram, en redes, ahí lo pueden encontrar. Bueno, y aquí sin ninguna vergüenza pasa una cuña publicitaria que dice, recuerden que tenemos una Vaki, si ustedes desean apoyarnos o conocen a alguien más que quiera ser parte de esta expedición, pueden sumarse a nuestra Vaki, y a los que nos están viendo también en grabación, acá debajo les vamos a colocar el enlace para que se unan y hagan parte de la 7ª cumbre de Ana María Giraldo y de Anita Bustamante en Windsor. Anita, gracias a los que nos ven en grabación, gracias a todos ustedes por estar acá y disfruten mucho más. Así es, muchas gracias. Gracias.